A los 27 años, Pau Torres rompió un silencio que llevaba años acumulándose. No lo hizo con gritos ni escándalos públicos, sino con gestos fríos, miradas tensas y decisiones que sorprendieron incluso a quienes mejor lo conocían. Para muchos, seguía siendo el central elegante y fiable. Para otros, algo ya estaba claramente roto por dentro. Pero, ¿qué había realmente detrás de esa aparente calma? ¿Por qué un jugador formado en la estabilidad empezó a mostrar señales de desgaste justo en el momento más importante de su carrera? Testigos cercanos hablan de presiones invisibles, conversaciones incómodas y conflictos que nunca salieron a la luz. Lo que el público vio fue solo la superficie. Detrás se escondían nombres, episodios y heridas que marcaron profundamente a Pau Torres. Y ahora, la historia entra en su fase más delicada, porque ha llegado el momento de revelar su lista. 5 nombres, 5 historias. Empezamos con el número 5. Número 5. Unai Emery. El primer nombre que aparece en esta lista es Unai Emery, el entrenador que llevó al Villarreal a la gloria europea y que durante un tiempo fue una figura clave en el crecimiento de Pau Torres. Al inicio, la relación parecía sólida. Emery confiaba en él como pilar defensivo, y Pau respondía con regularidad y liderazgo silencioso. Pero con el paso de los meses, esa confianza empezó a transformarse en una presión constante y difícil de soportar. Insiders del vestuario aseguran que Emery exigía de Pau una perfección absoluta. Cada salida de balón, cada paso adelante, cada decisión era analizada con una severidad especial. Mientras otros errores se corregían en grupo, los suyos se señalaban de forma individual. Testigos recuerdan reuniones técnicas en las que Pau salía con la sensación de estar siempre al borde del reproche, incluso después de buenos partidos. El conflicto nunca fue abierto ni explosivo, y ahí residió su toxicidad. Según personas cercanas, Emery llegó a cuestionar en privado si Pau estaba preparado mentalmente para el siguiente nivel. Esa frase, dicha lejos de los micrófonos, fue un golpe directo. No era una crítica táctica, era una duda sobre su identidad como jugador. El punto más tenso llegó tras un encuentro decisivo en el que una orden defensiva lo dejó expuesto. El error acabó en gol, y en el vestuario, la conversación fue fría, distante, casi impersonal. No hubo respaldo público, solo silencio. Pau entendió entonces que la relación había cambiado para siempre. Las consecuencias fueron profundas. Empezó a jugar con miedo al fallo, perdiendo la naturalidad que lo había definido. Su elegancia se volvió cautela, su liderazgo, contención. Con Unai Emery, Pau Torres aprendió que incluso bajo la mayor gloria pueden crecer las sombras más duras. Y esta historia era solo el comienzo. Número 4. Luis Enrique. El siguiente nombre en la lista de Pau Torres es Luis Enrique, una figura imponente, respetada y temida a partes iguales dentro del fútbol español. Para muchos jugadores, trabajar con él en la selección era un privilegio. Para Pau, terminó siendo una de las experiencias más emocionalmente desgastantes de su carrera. Al principio, la relación fue correcta. Luis Enrique valoraba la salida limpia de balón de Pau y su inteligencia táctica. Sin embargo, insiders de la selección recuerdan que esa valoración nunca se tradujo en una confianza plena. Cada convocatoria venía acompañada de incertidumbre. Cada titularidad parecía provisional. Pau sentía que debía demostrarlo todo en cada minuto, sin margen para el error. El ambiente se volvió especialmente tenso en los grandes torneos. Testigos afirman que, en las charlas previas a partidos decisivos, el lenguaje del seleccionador era directo, casi brutal. Pau escuchó comparaciones constantes con otros centrales, algunas dichas en tono de motivación, otras claramente como advertencia.
Aquí nadie tiene el puesto asegurado. Era una frase recurrente. Para Pau, aquello no impulsaba, lo paralizaba. El momento más duro llegó tras un partido internacional en el que un desajuste defensivo terminó en gol. Según personas presentes, la reacción de Luis Enrique fue inmediata y fría. No hubo diálogo privado. La corrección fue pública, delante de compañeros y cuerpo técnico. Esa escena quedó grabada en la mente de Pau como una humillación silenciosa. No por el contenido, sino por la forma. A partir de ahí algo se rompió. Pau empezó a jugar con rigidez, midiendo cada acción. Su fútbol perdió fluidez. La duda se instaló donde antes había seguridad. Las convocatorias siguientes ya no se vivieron con ilusión, sino con ansiedad. La relación profesional continuó, pero el daño emocional ya estaba hecho. Las consecuencias fueron profundas. Pau entendió que, en ciertos niveles, el talento no basta, que la confianza puede desaparecer en segundos. Con Luis Enrique aprendió una lección amarga. Vestir la camiseta nacional también puede ser una de las pruebas más solitarias de una carrera. Y aún quedaban nombres más difíciles por revelar. Número 3. Diego Llorente. El tercer nombre en la lista es Diego Llorente, un compañero de generación, de vestuario y durante un tiempo también de competencia directa. No hubo insultos públicos ni enfrentamientos abiertos. Pero precisamente esa rivalidad silenciosa fue la que dejó una huella más profunda en Pau Torres. Ambos centrales compartieron convocatorias, concentraciones y partidos clave con la selección. Al principio la relación fue correcta, incluso cercana. Sin embargo, insiders recuerdan que todo cambió cuando la lucha por un puesto fijo se volvió real. Cada entrenamiento se transformó en una comparación constante. Cada error de uno parecía fortalecer la posición del otro. Y esa tensión empezó a sentirse fuera del campo. Testigos afirman que, en determinadas concentraciones, Pau percibía un ambiente extraño. Comentarios cruzados, miradas que evitaban el contacto y conversaciones que se cortaban al llegar él. Nada explícito, nada denunciable, pero suficiente para generar desconfianza. Según personas cercanas, Pau llegó a sentir que ciertas informaciones internas sobre su estado físico y rendimiento circulaban antes de tiempo. El punto más delicado llegó tras un partido internacional donde ambos fueron evaluados internamente. Pau no cometió errores graves, pero perdió su lugar en el siguiente encuentro. En privado, nadie le dio una explicación clara. En el entorno, comenzaron los rumores. Decisiones técnicas, decían. Pero Pau sintió que algo se había movido a sus espaldas. Ese golpe fue silencioso, pero devastador. No por perder un puesto puntual, sino por la sensación de no poder confiar plenamente en alguien que compartía su mismo camino. A partir de ahí, Pau se volvió más reservado, más distante. El vestuario dejó de ser un refugio. Las consecuencias se notaron en su carácter. Pau aprendió a protegerse, a hablar menos, a mostrar menos. Con Diego Llorente, entendió que en el fútbol de élite, la rivalidad no siempre grita. A veces susurra, y esos susurros pueden ser los más dañinos. Número 2. Pep Guardiola. El segundo nombre de la lista es Pep Guardiola. No fue su entrenador directo, ni compartieron vestuario. Y sin embargo, su influencia sobre Pau Torres fue profunda, silenciosa y para muchos, inesperadamente dolorosa. Durante años, el nombre de Guardiola apareció ligado al suyo en rumores constantes. El central ideal para su fútbol, repetían los medios. Esa etiqueta, lejos de impulsar a Pau, terminó convirtiéndose en una presión asfixiante. Insiders del entorno del jugador recuerdan cómo cada mercado de fichajes reabría la misma herida. Llamadas indirectas, mensajes ambiguos, interés que nunca se concretaba del todo. Pau sentía que estaba siempre a un paso, pero nunca dentro.
Testigos afirman que esa expectativa permanente generó una tensión psicológica enorme. No jugaba solo para su club o su selección, jugaba para una promesa que parecía no llegar nunca. El conflicto alcanzó su punto más delicado, cuando, tras una gran temporada, el fichaje volvió a sonar con fuerza. Según personas cercanas, Pau llegó a modificar aspectos de su juego para encajar mejor en el perfil Guardiola. Más salida, más riesgo, más exposición. Pero el movimiento definitivo nunca ocurrió. Y el silencio posterior fue devastador. La frase que más lo marcó, según relatan fuentes del entorno, llegó de manera indirecta, que le faltaba algo para dar el salto definitivo. Nunca se dijo públicamente. Nunca se explicó del todo, pero para Pau fue suficiente. Aquella idea se instaló en su cabeza como una duda constante sobre su verdadero nivel. Las consecuencias fueron visibles. Pau empezó a cuestionarse decisiones básicas, a exigirse más de lo razonable, a sentir que, por mucho que hiciera, siempre faltaría algo. La admiración se transformó en frustración. El referente pasó a ser una sombra permanente. Con Pep Guardiola, Pau Torres aprendió una de las lecciones más duras del fútbol moderno. A veces, el mayor conflicto no nace del rechazo explícito, sino de la expectativa interminable. Y todavía quedaba el nombre más difícil, el número 1, el que más lo marcó. Número 1, él mismo. El nombre más duro de esta lista no pertenece a un entrenador, ni a un compañero, ni a una figura externa. El número 1 es Pau Torres, porque, según personas de su entorno, su conflicto más profundo nunca vino de fuera, sino de la batalla constante contra sus propias expectativas. Desde muy joven, Pau cargó con la etiqueta de central perfecto, inteligente, educado, fiable. Esa imagen se convirtió en una prisión silenciosa. Insiders recuerdan que Pau rara vez se permitía fallar. Cada error, por mínimo que fuera, se transformaba en una noche sin dormir, en horas de análisis obsesivo, en una autocrítica despiadada. Mientras otros pasaban página, él se castigaba en silencio. El punto de quiebre llegó tras una serie de partidos en los que, sin estar mal, tampoco brilló. Para el público, fue una fase normal. Para Pau, fue una señal alarmante. Testigos cercanos afirman que comenzó a dudar incluso de sus mayores virtudes. Su salida de balón, su lectura del juego, su personalidad. Todo empezó a parecer insuficiente. Hubo un momento especialmente revelador. Tras un encuentro importante, alguien del entorno intentó tranquilizarlo. Pau respondió con una frase que dejó helados a quienes la escucharon. Si no soy impecable, no sirvo. Aquellas palabras resumían años de presión autoimpuesta. No necesitaba críticas externas. Él ya se las hacía todas. Las consecuencias fueron profundas. El miedo al error se infiltró en su fútbol. Jugaba bien, pero sin libertad. Seguro, pero sin disfrute. La sombra no era un rival ni un técnico. Era su propia mente. Con el tiempo, Pau entendió algo esencial: que la mayor lucha no siempre es visible, que el enemigo más peligroso puede vivir dentro, y que sobrevivir en la élite no solo exige talento, sino aprender a perdonarse. Cuando todo parecía indicar que la historia de Pau Torres era simplemente la de un talento presionado por el entorno, apareció un detalle que cambió por completo la lectura de su carrera. Insiders revelaron que, en uno de los momentos más delicados, Pau tomó una decisión que casi nadie conocía. Lejos de los focos, pidió ayuda profesional para reconstruir algo que se estaba rompiendo por dentro. Testigos cercanos cuentan que no fue una lesión ni una discusión lo que lo empujó a ese punto, sino una sensación persistente de vacío. Jugaba en estadios llenos, escuchaba su nombre coreado, pero no sentía alivio. En privado, llegó a admitir que el miedo a decepcionar había superado al amor por el juego. Esa confesión
nunca hecha públicamente, marcó un antes y un después. El giro más impactante llegó cuando, tras meses de trabajo silencioso, Pau empezó a cambiar su forma de afrontar el fútbol. Ya no buscaba ser perfecto, buscaba ser honesto consigo mismo. Personas del entorno aseguran que rechazó consejos que antes habría seguido ciegamente y empezó a tomar decisiones pensando menos en expectativas externas y más en su bienestar. Lo más sorprendente fue esto. Cuando dejó de intentar cumplir con la imagen que otros habían construido, su rendimiento mejoró. La calma volvió, no como antes, sino de otra manera, más madura, más real. El clímax de su historia no fue un gol decisivo ni un fichaje millonario. Fue aceptar que la mayor victoria no siempre se ve desde la grada. La historia de Pau Torres no dejó un escándalo ruidoso ni titulares explosivos, pero sí una huella profunda. Las tensiones, las dudas y los conflictos silenciosos moldearon no solo su carrera, sino también su manera de entender el éxito. Durante años, su imagen pública fue la de un defensor sereno, casi inquebrantable. Por dentro, la realidad era muy distinta. Las consecuencias de esa etapa se reflejaron en decisiones clave. Pau aprendió a elegir con más cuidado, a proteger su equilibrio mental y a aceptar que no todos los caminos llevan a la perfección que el fútbol exige. Las relaciones marcadas por la presión dejaron cicatrices, pero también enseñanzas. Ya no necesitaba demostrarlo todo en cada partido. Hoy, quienes lo rodean hablan de un jugador más consciente, menos esclavo de la opinión externa. No es que las sombras hayan desaparecido, es que ahora sabe convivir con ellas. Entendió que la gloria sin control puede volverse una carga peligrosa y que sobrevivir en la élite también implica saber detenerse y escucharse. La historia de Pau Torres demuestra algo que muchos aficionados prefieren ignorar. El talento abre puertas, pero la mente decide cuánto tiempo puedes permanecer dentro. Porque, en el fútbol moderno, la fama ilumina, pero casi siempre proyecta más sombras de las que el público imagina.